que la gente empiece a valorar la categoría de una conferencia dependiendo de los kilómetros que ha hecho el ponente para llegar al lugar de la conferencia. Si hubiera venido de Estados Unidos no les digo nada. Bueno, vengo de Salamanca, he llegado esta mañana, pero seguramente lo que yo pueda decir hoy se lo podría decir perfectamente cualquiera de los profesores de este centro. El orientador se lo podría decir cualquiera de ellos, lo mismo con las mismas garantías de especial, ¿no? Pero bueno, esto de mí, que alguien de fuera venga y lo diga, parece que es un poco. Y en segundo lugar, sí quiero hacer hincapié en una de las últimas observaciones que él ha hecho. Soy padre de familia. Me parece importante esto, porque en este foro a mí me parece que no procede ponernos a hablar de las grandes teorías de la educación en este momento, sino hablar de la realidad de un padre, que es un abuelo, de un padre que tiene su trayecto con sus hijos, a pesar de que ya no tengo proyectos, pero trayectos que tengo hechos, ¿no? Entonces quisiera más bien hablar desde esa perspectiva, ¿no? Lo otro no tiene importancia. Estoy mucho más orgulloso de haber ocupado mi vida enseñando a leer que de haber escrito libros. Y toda mi vida ha consistido en enseñar a leer libros. Enseñar a leer incluso a los universitarios, que no lo saben. Bueno, pues eso vamos. En segundo lugar, el tema, ¿no? El tema que me proponen es un tema enormemente sugestivo, enormemente atrayente. Educar el futuro. Esta es una propuesta que supondría que se haga un mismo texto. Pero además el título va dirigido a padres de familia, no va dirigido estrictamente a profesionales de la educación. Si fuera dirigido a profesionales de la educación, el contenido de esta ponencia tendría que ser distinto. Y la primera cuestión que habría que plantear para unos y para otros es la siguiente: educación en futuro. Pero ya saben ustedes cómo va a ser el futuro. ¿Alguien sabe cómo va a ser el futuro? El futuro que van a tener que vivir nuestros hijos. Porque hay prospectólogos en materia de educación, yo estoy pensando ahora en Max Blau, por ejemplo, que después de haber hecho grandes estudios en esta materia durante muchos años, ha desistido y ha dicho: no sé cómo va a ser el futuro. Y por lo tanto no sé cuál es la educación que hay que dar en este momento a los jóvenes para que se desenvuelvan en el futuro. Lo único que sabemos es que el futuro va a estar caracterizado por el cambio. Se va a vivir del cambio. La gran transición que hemos tenido socialmente ha sido que hemos pasado de una sociedad estática, muy estática, que es la que yo, que ya soy mayor, he vivido, a una sociedad enormemente dinámica, que es la que están viviendo en ese momento nuestros hijos, la que van a vivir ellos, que viene determinada por el cambio. Oiga, ¿pero qué contenidos va a tener ese cambio? Pues no lo sabemos. Y esto nos dificulta mucho las cosas, porque si no sabemos cómo va a ser ese futuro, no sabemos qué es lo que hay que enseñar en este momento que nos sirva para ese futuro. Esta es la primera cuestión. Cuando yo fui a la escuela, las cosas estaban clarísimas, ¿eh? La sociedad era, repito, muy estática. El presente que vivíamos reproducía el pasado, salvo algunos matices, ¿no? Y puesto que reproducía el pasado, estábamos en una sociedad reproductora. Y entonces los maestros que a mí me enseñaban lo tenían muy claro. ¿Qué hay que enseñar a estos jóvenes? Lo decían. Dice: oiga, lo de siempre. Lo que se ha enseñado siempre. Si el mundo en realidad no cambia tanto. Pero es más, incluso se preguntaron: y si esto es lo que hay que enseñar, ¿qué tienen que aprender? Mejor dicho, ¿qué es aprender? Y también los maestros de mi pueblo lo tenían clarísimo. Aprender era reproducir lo que había dicho el maestro o lo que había dicho el libro, pero reproducir. Eso sí, los maestros que yo tuve eran muy modernos, ¿eh? Decían: pero con tus palabras para ver si te has enterado, ¿eh? Sí, pero reproducir. Pero reproducir. Y entonces me preguntaban: dime las características de 1, 2, 3, te has olvidado de 7, suspenso. Reproducir. Porque estábamos en una sociedad reproductora. Y ese era el concepto de aprendizaje. Claro, hemos pasado a una sociedad dinámica, insisto.
que vive del cambio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que probablemente muchos de los conocimientos que estamos dando hoy a los jóvenes es como darles un producto en un bote que va a caducar dentro de 15 días. ¿Me explico? Porque el día que lo abran para usarlo se van a encontrar que no tiene uso, está caducado. Y entonces esto es lo que nos ha llevado a preguntarnos, en materia de sistema educativo, si lo que tienen que aprender no será a aprender. ¿Me explico? Si aprender, por lo tanto, ¿qué es? Dice, no, aprender, por lo tanto, ya no es reproducir, sino desarrollar la capacidad de construir nuevos conocimientos y de transformar los conocimientos que se nos den. Y por lo tanto ya no se trata de preguntarse, dime los ríos de España con sus afluentes por la derecha y por la izquierda. ¿Alguno recuerda esto? Sí. Yo lo viví eso. No, ya no se trata de esto, sino que la escuela debe ser un lugar donde se desarrollen capacidades, no tanto contenidos almacenados, sino capacidades para poder construir nuevos conocimientos. Entonces, la cosa cambia. La cosa cambia. Y aprender entonces es esto. Es mucho más que esto. Es mucho más que todo esto. Es hacer un proceso de maduración que implica muchas más cosas. Pero yo creo que no sería bueno que yo me centrara en esta cuestión, porque esta cuestión va dirigida fundamentalmente hacia profesionales de la educación. A nosotros, padres de familia, esta reflexión puede ser interesante, como ejercicio de reflexión, pero a nosotros nos interesa otra dimensión del problema. Educar para el futuro, a nosotros, ¿qué nos ocupa? A nosotros, ¿cómo? Porque nosotros no somos los encargados de enseñar las matemáticas a nosotros, no somos los encargados de enseñar la historia a los padres. Nosotros tenemos, probablemente, otras funciones más importantes, pero otras. Entonces, a mí me gustaría abordar esta cuestión desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva de nosotros los padres. Y para abordar esta cuestión, a mí me parece que sería conveniente que partiéramos de una pregunta, de la que yo suelo partir casi siempre en mis reflexiones a este respecto, que yo entiendo que es impertinente, pero que habrá que hacérsela. Y es la pregunta de, oiga, ¿para qué hemos traído a nuestros hijos al mundo? ¿Para qué los hemos traído? Por favor, ajusto la pregunta. ¿Para qué? No he dicho el por qué. Que esto es muy peligroso hacer esta pregunta, es más impertinente, ¿no? Hay un pensador alemán, Robert Spaemann, que cuenta en su libro Límites, cómo un día estaba a la mesa con su mujer y sus hijos, adolescentes, y uno de los adolescentes, el de 13 años, se encaró con sus padres, estaba muy enfadado, fue tampoco difícil, uno de 13 años se encaró con sus padres y entonces les llegó incluso a decir, porque no pensáis en mí para traerme a este mundo, no me pedisteis permiso para traerme a este mundo, ¿no? Quizás alguien haya oído estas cosas. Y entonces dice Robert Spaemann que se le quedó mirando muy fijo y le dijo, oye, tontito, ¿tú crees que tu madre y yo estábamos para pensar en ti en ese momento? No, la pregunta no es por qué, porque puede tener, ¿para qué? ¿Para qué hemos traído a nuestros hijos? Y claro, cuando yo hago esta pregunta, normalmente pues se me responde con espontaneidad. Y se me dice, oiga, pues ¿para qué lo voy a traer? Hombre, no me complique la vida. Yo he traído a mis hijos al mundo para estar aquí. Para estar aquí. Nada más. Y si le parece esto poco, para estar aquí. Entonces uno piensa y dice, caramba, ahora entiendo el problema. Porque si yo traje a mis hijos para estar aquí, solamente, al único que puedo aspirar es al bienestar de mis hijos. Y los valores entonces importantes de la educación son los valores del bienestar. Y en consecuencia es posible que algún día esos valores, ese bienestar, se lo proporcione mejor que a la familia el estado del bienestar. Y entonces